Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Hola, amada iglesia. Tenemos información importante para todos. Con la ayuda de Dios, pronto volveremos a congregarnos y es por ello que tenemos que conocer las medidas que debemos realizar antes, durante y al finalizar el culto. Nos estamos preparando para el regreso. Si Dios lo permite, será pronto. A causa de la contingencia que atraviesa el mundo, solo podremos congregarnos si cumplimos con las siguientes condiciones. Recuerda, hermano, es por el bienestar de todos. No podrán congregarse niños, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con diabetes, hipertensión, cáncer u otra enfermedad que comprometa su salud. Tampoco podrán congregarse las personas que presenten los siguientes síntomas: dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, pérdida o disminución del olfato, pérdida o disminución del gusto. Tampoco podrán congregarse las personas que presenten una temperatura mayor a los 37 grados o que hayan tenido contacto con alguien que presente los síntomas COVID durante los últimos 15 días. También, primeramente con la ayuda de Dios, seguiremos realizando las transmisiones en vivo para que no te pierdas la palabra desde tu casa. Recuerda que durante tu permanencia en el templo deberás utilizar tu cubrebocas de manera correcta y estornudar cubriendo tu rostro con la parte interna de tu brazo. Al entrar al templo, un ujier te indicará dónde debes sentarte. Deberás mantener una distancia de 1.5 metros siempre hacia las otras personas, por lo cual el acomodo en las bancas será de 1, 2, 1, 2, 1, 2 y así sucesivamente. Esto deberá respetarse durante todo el culto, aun si vienes acompañado. Si necesitas ir al baño, podrás hacerlo siguiendo el flujo determinado. Lo encontrarás fácilmente indicado en el piso. Nos estamos preparando para el regreso. Si Dios lo permite, será pronto. Al finalizar el culto, saldremos de una manera escalonada y ordenada, siempre manteniendo una distancia de 1.5 metros unos con los otros. Recuerda, querido hermano, hacemos todo esto por nuestro bienestar. Es necesario que todos sigamos las indicaciones. También debemos procurar no tener contacto físico, no abrazar, ni saludar de mano, ni de beso. Y al salir del templo, para cuidar nuestra salud y guardar el testimonio, deberemos irnos de la iglesia, no permanecer afuera de esta. Nos estamos preparando para el regreso. Si Dios lo permite, será pronto. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. En esta tarde estamos contentos por el valioso regalo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y vamos en esta tarde a disponer nuestro corazón para poder alabar al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro entendimiento. Señor, en esta tarde estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres el único y sabio Dios, el que levantas a los muertos, Señor, el que redimes a aquel que está esclavo, el que liberas las cadenas de aquellos que han sido presos por el oprobio, Señor. Dios, tú nos has llamado a libertad, Señor, y en esta tarde estamos delante de ti, Señor, para saber
y confirmar lo que tú has hablado a nuestra vida, Señor. En esta tarde estamos delante de tu presencia, sabiendo que tú eres el único que haces las cosas mucho más grandemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Y Dios, en esta tarde te pedimos que que tú hagas en cada corazón, que tú hagas en cada vida, Señor, tu obra maravillosa, Señor. Que los hermanos depositen su fe en ti, Padre, para caminar en victoria, Señor, para caminar en el deseo de alcanzar las promesas tuyas, Señor. Dios, gracias por lo que tú nos das, Señor. Gracias por este tiempo que tú has hablado en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos y te rogamos que en cada hermano, Señor, tu Espíritu Santo sea una fuente que salte para vida eterna, Señor. Que sea una fuente, Señor, que esté fluyendo para refrescar los corazones y dar salud a cada vida, Señor. Gracias, Padre. No hay nada más maravilloso, hermanos, en la vida cristiana, cuando nosotros llegamos a Cristo y aun cuando ya estamos viviendo la vida cristiana, que ser apacentados por nuestro Dios, el ser confortados por nuestro Dios. Y hermanos, cada uno de nosotros sabemos que cuando nos acercamos a Dios, estamos nos acercando a esa fuente de vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, hermanos, hace que nosotros corra esa vida en cada momento difícil, en cada situación adversa. El Espíritu Santo está ahí para consolarnos y para darnos de esa agua que trae la frescura a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Entonemos este himno. Mas cuando a Cristo vine en mi tormento, en él hallé respuesta a mi clamor. He descubierto la fuente viva donde mi ser halló satisfacción. Desde el Calvario fluye la vida, fuente preciosa de la salvación. Busqué en el mundo vanas alegrías que solo fueron causa de sufrir. Perfecto gozo y gracia cada día en Cristo hallé, que es fuente del vivir. He descubierto la fuente viva donde mi ser halló satisfacción. Desde el Calvario fluye la vida, fuente preciosa de la salvación. Oh corazón que vagas extraviado, a Cristo ven y sacia tu clamor. Si con tus culpas vas a él confiado, encontrarás la fuente de su amor. He descubierto la fuente viva donde mi ser halló satisfacción. Desde el Calvario fluye la vida, fuente preciosa de la salvación. Definitivamente, hermanos, no hay nada más maravilloso que cuando esa frescura está en nuestra vida, hermanos, porque
trae gozo, trae regocijo, trae paz a nuestra vida. Y hay un pasaje ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5, y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida este conocimiento, ¿verdad? Y la fe, hermanos, es algo que nos lleva a conocer la vida cristiana. Dice otro pasaje: el justo por la fe vivirá. Y hermanos, nosotros no podemos confiar en nuestras obras, no podemos confiar en nuestras fuerzas. La fe en Dios, en el sacrificio de Cristo, es la que nos va a dar la posibilidad de alcanzar las promesas de Dios, de vivir la vida cristiana en la forma que Dios quiere y de esa manera agradar a Dios. Hermanos, Cristo ya ha ganado la victoria en la cruz del Calvario. Él en esa cruz, hermanos, venció a Satanás y a todas sus huestes para derrotarlo y vencer el pecado y darnos libertad a nosotros. Y nosotros, hermanos, tenemos esa confianza a través de la fe. Y tenemos esa certeza a través de la fe. Y tenemos esa seguridad a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Dios, a través de su magnífica obra en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en su muerte y en su resurrección, Él nos ha dado la victoria. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí.
Hermanos, la victoria en Cristo no es una condición de ser exitosos ante el mundo, hermanos. Muchas veces la victoria en Cristo significa sacrificio, significa que nosotros pasemos por luchas difíciles, pero en todas ellas, hermanos, el Señor guarda nuestro depósito, guarda nuestra vida, guarda nuestra alma, y Él nos moldea, nos asegura y nos confirma, hermanos, a través de esas pruebas, para que nosotros estemos confiados en que estaremos delante de su presencia. Hay un pasaje que está ahí en la Biblia, en el cual nos da la confianza de que el Señor en cada paso en esta vida, hermanos, Él va a afirmar nuestros pasos, Él va a afirmar nuestra vida, Él va a afirmar nuestros corazones, porque Él tiene esa fuerza, ese poder, y su Espíritu Santo está aquí para consolarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para hacernos conocedores de nuestro Dios y de su plan para nuestra vida. Entonemos este canto que dice: mas el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén, 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 amén y amén. Gracias a Dios, hermanos, porque el Señor, hermanos,
nos ama de tal manera que Él está ahí con nosotros. Él se ha dado la tarea, hermanos, de asegurar todo nuestro camino, todo nuestro andar cristiano, hermanos. Todo este año, hermanos, muchas cosas hemos dejado de hacer. Muchas cosas hemos dejado de elaborar por nosotros mismos, en lo secular y también en el trabajo, quizás en nuestros ministerios. No hemos estado al 100%, pero eso no significa que el Señor haya cambiado su idea acerca de nosotros. Eso no significa que Dios haya cambiado su plan acerca de nosotros. Eso lo que nos dice, hermanos, es de que el Señor ya ha hecho todo para que nosotros confiemos en Él y entremos en su reposo. Vamos a esperar a nuestro hermano Antonio Lozano, que trae en esta tarde la palabra del Señor. Después de la predicación, hermanos, recordemos, tendremos la comunión que será ministrada por nuestro pastor, el hermano Víctor Láscare. Dios les bendiga. Hola hermanos, muy buenas tardes. Es una verdadera bendición esta tarde poder compartir con ustedes esta porción de la palabra donde vamos a concluir con la primera epístola de Pedro. Ya después de haberla revisado durante varios domingos y a través de la voz de mis hermanos que diligentemente nos han instruido, hemos llegado a este punto en el que hay que concluir con ella, hay que ver cómo Pedro cierra esta carta, ¿verdad? Esta carta que fue dirigida a las 5 provincias romanas que componían Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. En el primer capítulo, en su primer versículo, Pedro deja bien definido, ¿verdad? Geográficamente a quién va dirigida. Pero también sabemos que esta carta no deja de ser universal, no deja de transmitir un mensaje importante a toda la iglesia de todos los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a revisarla, ¿verdad? A revisar esta porción. Va a ser del capítulo 5, versículos del 8 al 14. Y antes de empezar con este estudio, quisiera darle gracias a Dios por este tiempo. Dios, en esta tarde, Señor, primeramente nos dirigimos a ti reconociendo que solo de tu mano viene la misericordia, de tu mano viene el don, Señor, de tu mano viene el poder escudriñar estas palabras que fueron inspiradas por tu Santo Espíritu. Señor, quita todo estorbo de nuestra mente, de nuestro ser, de nuestro oído, y ayúdanos a escudriñar correctamente, a entender, Señor, tu palabra bendita, que transforme nuestra vida, que nos ayude a caminar por este mundo tan sinuoso, Señor. Y permítenos, Dios, permítenos que nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón sean transformados por ellas, Dios, y que éstas emitan acciones en favor de tu voluntad, Dios. Gracias, Dios bendito. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a revisar esta carta de la siguiente forma. Bueno, esta porción de la carta, perdón, ya para concluir. Primero abordaremos el final, que sería el versículo 12, 13 y 14. Posteriormente revisaríamos el versículo 8 y 9 y cerraríamos con el 10 y el 11. De esta manera lo vamos a revisar en esta tarde. Y bueno, para empezar, vamos a leer el versículo 12 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente,
amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Aquí Pedro se dirige a un hermano que es el portador, tal vez podría ser el escribano, el que le ayudó a escribirla, pero también puede ser que haya sido el portador, ¿verdad? El que se encargó de hacerla llegar a este territorio. La realidad que es algo difícil de definir a través de los estudiosos, hay ellos que se encargan, ¿verdad?, de esto, pues sí ponen una cuestión, otra, pero la realidad que esto no es de peso, sino que Silvano está allí presente, ¿verdad? Como un siervo de Dios, como una herramienta útil, haciendo una u otra cosa. Y entonces Pedro se encarga se dirige a él de esta manera, ¿verdad? Y dice, tengo. Aquí dice, por conducto de Silvano, a quien tengo. Esta palabra tengo, hermanos, quiere decir que hubo un razonamiento, que hubo un escrutinio, hubo una revisión para poder expresar esto de Silvano. Dice, tengo por hermano fiel. ¿Qué quiere decir fiel? Que, bueno, que él es fiel hacia sí mismo y también hacia otros, que es verdaderamente fiel. Aquí, después de haber hecho este escrutinio, después de haber hecho este razonamiento, Pedro dice, tengo a Silvano como un hermano verdaderamente fiel. Si en algún, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que si en algún momento nos vamos a dirigir o vamos a expresar algo de algún hermano, seamos muy sigilosos, seamos muy prudentes y hagamos esta revisión, hagamos este razonamiento, si lo que vamos a expresar es lo correcto, ¿verdad? Pero aquí Pedro, con toda la certeza, después de haber hecho esto, dice, lo tengo por hermano fiel. También nos dice, os he escrito brevemente amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Dice, testificando. Esta otra palabra igual en el original, quiere decir que ha sido corroborado. O sea, Pedro corrobora que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Y cuál es la verdadera gracia de Dios? Pues todo lo que había revisado a través de la carta, hermanos. ¿Por qué la dividí de esta manera? Precisamente porque del versículo 8 al 11, Pedro hace un concentrado de todo lo que quería transmitir a través de la carta. Y pues cierra como con ese sello ya final para decir o para reafirmar que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, esto es lo que podemos ver en el versículo 12. Vamos al 13. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Bueno, pues aquí nos vamos a detener en esta frase, la iglesia que está en Babilonia. Babilonia se refería normalmente en ese tiempo a esos lugares, esas ciudades donde el pecado abundaba, donde el desenfreno era una forma de vida. Entonces, pero ahí se fundaban iglesias y se cree que Pedro la escribió desde Roma. No hay una certeza, pero por el desenfreno que se vivía en Roma, se cree que se mencionaba, y así se le mencionaba a los lugares donde existía esto, y Babilonia era como se le calificaba. Entonces,
dice que la iglesia que está en Babilonia, pero aquí hay algo muy importante. Esta frase es la que quiero que veamos. Elegida juntamente con vosotros. Elegida juntamente con vosotros. Esto quiere decir, hermanos, que hay una coelección. Aunque Pedro llegó primero a los pies de Jesucristo, eso no le daba una prioridad, digamos, o un grado primario de importancia para para el amor de Cristo, para la elección de la iglesia. La iglesia en la omnisciencia, en la grandeza de Dios, ha sido elegida conforme a su designio, conforme a su voluntad. Entonces, hermanos, tú y yo también hemos sido coelegidos juntamente con Pedro, con la iglesia de Asia Menor, con la iglesia de a través de toda la historia hasta la fecha y con la iglesia que será elegida en un futuro. Somos coelegidos. ¿Sí? A esto se refiere aquí esta iglesia, dándole un rango de igualdad, o sea, de igual importancia para Dios, esta iglesia. Entonces, dice, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Marcos no quiere decir que haya sido su hijo carnal o sanguíneo, sino quiere decir que ahí le llama la palabra como un hijo espiritual, y Pedro así consideraba a Marcos como su hijo espiritual. Y por eso aquí lo menciona de esa manera, ¿sí? Tal vez él le transmitió el mensaje, o tal vez él lo instruyó, o a través del servicio lo adoptó, no sabemos, hermanos, pero ciertamente que esa cercanía tan entrañable lo hacía calificarlo como su hijo espiritual. Entonces así califica a Marcos y envía el saludo, ¿verdad? Porque estaban con él, con Pedro, la iglesia de Babilonia y Marcos. Bueno, y el versículo 14 finalmente nos dice, saludaos unos a otros con ósculos de amor para que, perdón, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Aquí, hermanos, ósculo, este beso de amor, esta palabra amor en el original es ágape, que quiere decir ese amor que fluye puro, santo de parte de Dios, que solo Dios lo puede generar e infundir a nosotros a través de su Espíritu Santo. Él lo genera en nosotros y ese amor es el que debe ser transmitido a cada uno de nuestros hermanos al momento de saludarle. ¿Sí, hermanos? Con esa santidad, con esa pureza, debe ser ese beso, debe ser ese amor. Y con pues sí, esa calidad de Dios. Así debe ser el saludo, hermanos. También finalmente en esta porción dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Esta palabra paz quiere decir que haya una tranquilidad mental de haber recibido el favor divino. Ese hecho de haber recibido el favor divino, de haber recibido el perdón de nuestros pecados, de haber sido coelegidos con Pedro en la iglesia, de haber sido coelegidos con Pablo, con Mateo y con cada uno de los discípulos y con cada uno de los hermanos que se elegirán en un futuro y hermanos con toda la iglesia. Debe haber paz en nuestra mente, en nuestro ser. Y esto es lo que Pedro les dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Esa paz mental, esa paz que solo Dios da, habite en ustedes.
Y así cierra su carta, ¿verdad? Amén, así sea. Así es como cierra la carta a Pedro. Pero quiero que entonces pasemos a revisar ese concentrado antes de cerrarla de esta manera. Hace ese concentrado de todo lo que se trató en la carta. ¿Sí, hermanos? Y vamos a pasar al versículo 8, a la porción que es versículo 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Empecemos con el versículo 8, pero antes de abordarlo, hermanos, me gustaría contextualizar cuál es la forma o el conducir o la historia del adversario, el diablo. Y vamos a verlo, cómo es que opera. ¿Sí, hermanos? Esto lo vamos a ver, primero lo vamos a ver a través de 3 citas. La primera es Job 1, versículo 7. ¿Sí? Job 1, versículo 7. Dice así: Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Primer punto, hermanos. Satanás anda rondando en la tierra. No está quieto, no dormita. Ya vimos en Primera de Pedro que anda como león rugiente. ¿Y por qué anda como león rugiente? Lo primero, anda rondando, no descansa. Segundo, sabemos la historia de Job, ¿verdad? En la historia de Job sabemos para qué rondaba. Pero vamos a ver también a través de Zacarías 3.1. En Zacarías 3.1 dice así: Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás ronda por todo el mundo para acusarnos. Él quiere llegar en el momento preciso de tu hierro para acusarte. ¿Ante quién? Ante el trono divino. Y por último, vamos a ver por qué anda como león rugiente, porque vamos a ver cuál es su final, el final de su historia. 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Andaba delante del Señor, acusando ¿a quién? A nuestros hermanos, a ti, a mí. Entonces, en la primera de Pedro dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir? Estate en tus 5 sentidos, estate atento y no te duermas. Esto quiere decir, porque el adversario anda como ¿qué? León rugiente. Anda como león rugiente porque sabe cuál es su final. Pero él quiere destruir la obra maravillosa del Señor. Hasta el último momento va a estar trabajando en ello. Hasta el último momento va a estar buscando el punto preciso donde acusarte.
y destruirte. Y vamos a ver otra característica que tiene esta acusación. En el original, la palabra diablo o diabolos quiere decir que es un adversario legal. Ante el trono de Dios se convierte en un adversario legal. O sea, Él es la otra contraparte del juicio donde Él te quiere acusar. Pero ¿de qué manera te quiere acusar este adversario? Es una acusación falsa, es una acusación con calumnia, es una acusación donde te puso el trinquete y te hizo, bueno, y tú caíste y pues te acusa. Por eso debemos estar velando, debemos estar sobrios, porque Él nos quiere devorar. Hay otras circunstancias, hermanos, vemos a través de Job, les digo, esta carta, este libro hermoso nos muestra el funcionamiento, ¿verdad?, del adversario. Y también otro punto frágil para nosotros. Tal vez tú dirás, hermano, yo estoy bien, estoy firme, estoy sobrio, estoy velando, pero a lo mejor lo haces a tu persona y tú como padre o como madre de familia, de repente eres flagelado o franqueado con uno de tus hijos. Tal vez flaqueaste en un momento de instrucción, de corrección, no sé, hermano, pero puedes llegar a ser flagelado con él. Sabemos que los hijos tienen su propia elección, sabemos que ellos pueden, pues tendrán su juicio independiente, pero hermano, mientras la responsabilidad de instruirlos, la responsabilidad de guiarlos, la responsabilidad de tenerlos en tu alcance, que es un tiempo, lógicamente, puede ser flanqueado. Porque parpadeaste, porque en algún momento te adormeciste y pues Satanás ya vimos que está a las 24 horas y día y noche y anda como león rugiente porque quiere destruir a quien sea. Esto también me hace pensar, hermanos, que alguna vez escuché una hermana decir y yo lo asentí y porque también hay otra parte, ¿verdad? Una hermana que comentaba, ¿no? De otro, alguien que pues de algún modo se adornó su actuar en el evangelio y pues sí, se echó flores, digamos. Pero, pero al final de cuentas, hermano, y el comentario fue, pues, ni que fuera a convertir miles y estadios, llenar estadios. Pero te digo algo, hermano, con el hecho de ser hijo de Dios, de ser salvo, de pertenecer al redil, es suficiente para Satanás y es suficiente deleite verte caer, poder acusarte. Entonces ahora entendía yo, Pedro dirigía esta carta a los del Ponto, a los de Galacia, y la dirigía en general porque el enemigo se deleita. En el ajedrez, pues empiezan con los peones, ¿verdad? Y no por dar un rango, sino que digo, todo ese grupo importante con función diferente, el objetivo es destruirlo. Al contrario, ¿verdad? Hacerle jaque al rey. Pero, pues en esto, digo, es una forma burda de representarlo, pero lo que quiero que entendamos es que no hay ni alguien más importante ni alguien de menor importancia para el enemigo. Todo aquel que pertenece al reino, todo aquel que ha sido sellado con el sello del Espíritu Santo, si lo hace tropezar, es un deleite para él. Entonces velemos y seamos
sobrios, hermano. Estemos atentos a los nuestros también. Y el versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aquí solo me quiero detener en la palabra padecimientos y la quiero contextualizar porque es de suma importancia, es lo que trataba. Esta carta fue escrita por eso, porque la iglesia se iba a enfrentar a un difícil tiempo o ya estaba enfrentando un difícil tiempo. Y entonces estos padecimientos no son en vano, no son porque sí, no es porque nuestro Señor se deleite en que los tengamos, sino los padecimientos. ¿Qué padecimientos puede haber? Yo mirando el devocional de varones del día jueves, miraba que se atendía Génesis 1:9, parece ser, no, perdón, era en Génesis, pero recuerdo que en Génesis 12:10 es donde se veía, ¿verdad? Pero hermanos, veíamos que hubo hambre y que Abraham todavía escrito sin H, todavía no transformado, porque sabemos que Dios, o sea, lo iba a llevar a Abraham con H. Lo que quiero decir es eso, que hay un objetivo, un propósito. Pero Abraham tomó sus decisiones personales y a veces nos podemos equivocar, hermanos, o muchas veces nos equivocamos y tomamos decisiones para huir de estos padecimientos, para no tratar de no pasarlos, o podemos estar viviendo padecimientos por una mala decisión de un cercano, de un marido, de una esposa, de un hijo, una hija. Podemos estar padeciendo, hermanos, pero vamos a ver esta palabra. Quiero que revisemos Hechos 14:22. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los padecimientos y las tribulaciones son necesarias para entrar al reino de Dios. Y no es que sea masoquismo, hermanos, no es que sea sadismo. Son necesarias y vamos a ver por qué. En Santiago 4, del 7 al 10. Santiago 4, del 7 al 10. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, siempre hay un propósito en la tribulación, siempre hay un porqué, siempre hay, aquí en este versículo vemos que es necesario humillarse, pero ¿para qué? Es necesario limpiarnos, es necesario que nuestra persona sea sacudida para que todo aquello que no es digno del reino de Dios al cual vamos a entrar después de haber sido sacudidos,
entremos como Dios quiere que entremos. Entremos conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Entonces, hermanos, si tú estás atravesando por tribulación, por angustia, por cualquiera que sea la situación, inclusive si tú la buscaste, hermano, porque Abraham en el devocional que les dije de los jueves, pues él la buscó. Él buscó irse a Egipto a huir del hambre. Dios no le dijo que se fuera allá, pero él se fue para huir del hambre antes de consultar al Señor. Pero hermanos, acabó siendo Abraham con H, lo que Dios buscaba. Entonces hay esperanza, hay certeza en Dios, hermano. La tribulación te hará digno, te hará adecuado, esa es la palabra, te hará adecuado para el reino de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Ese gran propósito, si tú estás atravesando por una circunstancia difícil, por alguna tribulación, alguna crisis, siéntete bendecido, siéntete confiado y espera la transformación que Dios hará en tu persona, en tu vida. Qué maravilla, ¿verdad? Y dejé al último los versículos 10 y 11 porque con esto me parece algo maravilloso cómo es la gracia de Dios operando para con su iglesia. Y vamos a revisar, hermanos, el versículo 10 y el 11. Dice así esta porción de la palabra: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y revisando estos dos versículos, hermanos, dice, mas el Dios. Dios, aquí se refiere a Dios como fuente de poder, como dador. Y vamos a ver Hebreos 13, versículos 20 y 21 para que nos quede un poquito más claro. Dice así la palabra de Dios: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si nos queda más claro, hermano, ese Dios dador, ese Dios fuente de poder, es el que nos va a hacer aptos para hacer todas aquellas cosas que le agradan a Él. ¿Sí, hermano? Lo que quiere decir que no emana de tu buena voluntad, de tu buen deseo, de tus grandes cualidades, de tu billetera, de tu estatus, de tu intelecto. Depende de la fuente, de Dios mismo. El poder agradarle a Él. ¿Sí? Que nos quede claro, hermanos. Dice, mas el Dios de toda gracia. Y esta gracia, pues, ¿qué es, hermanos? Esa benevolencia de Dios que exhibió para con nosotros. ¡Qué bendición! Que Dios haya exhibido esa bondad, esa benevolencia hacia nuestra persona. Y esa gracia nos ha hecho parte de su iglesia, coelegidos, nos ha hecho partícipes de todos los beneficios para la iglesia. Y dice, mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esta palabra gloria eterna habla del esplendor de antes y después en el cual Jesucristo habita, esa condición gloriosa que Él jamás ha perdido, hermanos. Él siempre ha habitado en esa gloria, esa condición gloriosa y en ese esplendor. Entonces, dice aquí que nos llamó a su gloria eterna, a esa gloria en la que habita Dios, a ese esplendor. ¿Sí? Hemos sido llamados a ese destino, pero entendemos que antes de llegar a Él, a ese esplendor, hay un trayecto, hay un tránsito por este mundo, el cual tiene que ser recorrido con las circunstancias difíciles que ya comentamos antes. Y vamos a seguir revisando. Y precisamente se comenta aquí, después dice, ya ha sido llamado a ese esplendor, pero dice que es después, o sea, no antes de que hayas padecido un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces dice, hayas padecido. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que sufrir. Y les decía hace rato, hermanos, es con un propósito. En este mundo, aquel que ha sido llamado a Dios. Así que, hermano, cuando usted comparte el evangelio, no ande compartiendo ese evangelio en el cual dice que se van a acabar los problemas, que se van a acabar las dificultades, los sufrimientos, porque es una mentira. Para que Dios te perfeccione, deja bien claro que es necesario que padezcamos un poco. ¿Por qué padecemos, hermanos? Porque esta carne no se quiere desprender de esos deleites. El alcohólico, para dejar de tomar, sufre, lucha, padece. Y sí, hay que padecer. Y así muchas cosas, hermanos. Esa es un pequeño ejemplo. Pero hay muchos padecimientos, muchas cosas que deben ser sacudidas de nuestra vida. Y esto no se logra sino a través de una crisis, de un sufrimiento, de un padecimiento, para que Dios logre arrancarla de nuestra vida. ¿Sí? Dice, ya después de haber padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo, o sea, ¿quién? Esa fuente. Ya habíamos visto atrás, ¿verdad? Que Dios como esa fuente, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios mismo te va a perfeccionar. ¿Qué quiere decir perfeccionar? Él te va a hacer apropiado, te va a hacer como debes de ser, te va a hacer sin deficiencias. Dios mismo, después de haber padecido un poco de tiempo. Y hace rato te decía, cuando estés en esa crisis, en ese padecimiento, siéntete afortunado, porque en ese momento el Señor te está formando, te está haciendo apropiado para su reino, para su gloria, para ese estado glorioso. ¿Sí, hermano? Y bueno, dice también que te afirme y fortalezca. Estas dos palabras juntas quiere decir que te hace firme, son usadas en referencia a la fuerza que Cristo da a los que soportan el sufrimiento. Después de haber soportado el sufrimiento, viene esa fortaleza de Jesucristo, esa fortaleza que Él da. Y les comentaba de Abraham hace rato, del devocional que nos comparten en Varones el jueves que compartieron este devocional, cómo Abraham pues prolongó tal vez un poco o más bien lo prolongó esta transformación por haber huido del sufrimiento. Pero bendito sea Dios por su fidelidad, porque en la fidelidad de Dios persistió en transformarlo hasta que su nombre se escribiera Abraham, ¿verdad? Con H. Y hermanos, bueno, la palabra afirme sola
quiere decir que te hace más firme, o sea, hace más firme a la persona o más decidida para creer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces, hace más firme para creer la verdad. Es esto. Y también Dios mismo te fortalece, que quiere decir que hace que la persona sea más capaz de soportar tentaciones y provocaciones, las cuales el que anda como león rugiente no dejará de ponerlas delante de ti. Hermano, tú a tus 50, 55 años, dependiendo cuál sea tu debilidad, o él arroja, no importa, en algo debes caer, dice. ¿Qué te parecería que se acerque una señora, una joven, bueno, de 30 años y te diga, te ves muy guapo, no, guapísimo, y te haga sembrar? O que llegue alguien y te ponga un negocio turbio, pero muy jugoso y no des tu dinero a usura, pero pues bueno, pero va a ser bueno, hermano. O cualquier tipo de negocio, dependiendo, Cristo, Dios mismo te va a fortalecer después de haber pasado por un poco de tiempo por esta tribulación. Él te fortalece y te hace más capaz de soportar tentaciones y provocaciones de este mundo y del adversario. ¿Sí, hermano? Qué bendición tan grande. Tal vez nunca habíamos visto que pasar por las tribulaciones deje tanto fruto, tanto preparativo y pues que nos haga más adecuados para el reino de Dios. Y entonces esto es lo que Pedro venía escribiendo desde el primer versículo en la carta, porque dirían por ahí, no dejó ningún cabello sin peinar, ¿verdad? Se dirigió a las esposas, a los esposos, a los esclavos o hoy empleados, se dirigió a los siervos del Señor, a los que apacentan la grey, hermanos, y advirtió, ¿verdad?, de las tentaciones, pero también preparó a la iglesia en los primeros capítulos de que habrá tiempos difíciles. Entonces Pedro viene resumiendo aquí todo esto y dice cuál es lo que Dios hará, el dador, la fuente, o lo que obrará en tu vida. Y por último, el versículo 11 dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él, ¿a quién? A la fuente, al que hace las cosas, al que te hace apto, al que te perfecciona, al que tiene el honor y la dignidad, al que se la merece. ¿Por qué? Dice, a Él sea la gloria. ¿Qué quiere decir la gloria? Aquí no es como el esplendor. Esta palabra gloria quiere decir Él sea el distinguido, Él sea el que ordena, Él sea el que manda. Esto quiere decir esta palabra. ¿Quién? Nuestro Señor. Que Él sea el que ordene, el distinguido, el que manda. Dice, sea la gloria, el imperio. ¿Qué quiere decir? Un dominio, el poder, el control de gobierno, el control de tu vida, el control de mi vida. A Él sea la gloria, el imperio, el control de aquel reino bendito y perfecto futuro en el cual habitarás tú, en el cual habitaré yo, por la misericordia y la gracia de Dios. Dice, por los siglos de los siglos. Esa palabra por quiere decir que hay una reconciliación completa. Una reconciliación completa. ¿De quién?
de todo aquel que reconoció a Jesucristo y que reconoció que es pecador, con nuestro Dios bendito, por los siglos de los siglos. Una forma intensiva de distinguir eternamente y para siempre, o sea, por todo el tiempo, por todos los tiempos. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, si estás en crisis, bendice el nombre del Señor. Si estás en turbulencia, espera, fortalécete. No huyas, no busques tu salida. Espera la transformación, espera el accionar de la fuente bendita, que es nuestro Señor. Y Él te hará perfecto, Él te hará más apto, te hará adecuado para su reino. Él te ama, Él te fortalece y Él mira la obra final por la cual te rescató, por la cual te salvó y la cual estará en el reino bendito. Como terminó Pablo en el versículo 14, paz sea con todos vosotros. Paz sea con toda la iglesia de Alfa y Omega, Villa de las Flores. Paz sea con toda la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a participar en este momento de la mesa del Señor. Vamos a leer ahí en la palabra de Dios lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante. Recordando que el Señor nos ha pedido, como pidió a sus apóstoles, que todas las veces que participemos de esta mesa, de esta cena, recordamos su muerte y también anunciamos muerte hasta que Él venga. Y dice así la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan, hermano, que es el símbolo del cuerpo del Señor que fue entregado por nosotros. Voluntariamente se entregó a la muerte, el Padre lo entregó a la muerte. Fue el plan de Dios para salvarnos, aunque fue entregado, dice Hechos capítulo 2, versículo 23, en manos de inicuos. Fue la voluntad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, el que entregó a su Hijo, y fue su Hijo el que quiso entregarse también por nosotros. Tomamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos el jugo de la vida, hermano, símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios desde el principio dijo allí en Levítico capítulo 17, la vida de la carne en la sangre está.
Yo os la he dado en expiación por vuestras almas sobre el altar. El Señor Jesús derramó su sangre, entregó su vida sobre el altar, sobre la cruz del Calvario, donde el sacrificio de Él, muriendo en nuestro lugar, fue aceptado completamente por Dios y todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y Él entregó su vida en nuestro lugar, su sangre, la garantía de nuestra salvación, la garantía de que Dios ha quitado nuestros pecados. Gracias a Dios. Tomemos el jugo de la vida, símbolo de la sangre derramada en nuestra. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre nosotros, muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Haciendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Quiero terminar, hermanos, este momento leyendo la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 20 y 21. Por este sacrificio, nuestro Señor Jesucristo fue constituido por medio de un pacto eterno, nuestro pastor, Salvador, que lo guía. Y dice así la palabra de Dios, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él tiene este poder de obrar en nosotros para ser perfeccionados, para servirle, para vivir agradándole en todo. Demos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en este momento, Señor, reunidos en torno a tu mesa, en comunión contigo, como dice tu palabra, que nos ha llamado a la comunión con tu Hijo Jesucristo, con Él que está a la diestra, a tu diestra, a la diestra de la majestad en las alturas, resucitado por tu poder glorioso y con toda capacidad, con todo poder, con toda disposición, con toda gracia para hacernos aptos, para vivir unos con otros, para vivir en comunión contigo, para vivir una vida que te agrade, Señor, una vida que dé testimonio de que tú vives, de que moriste en la cruz, llevando el pecado de todos los hombres y has resucitado para dar vida eterna a quien por la fe se acerca a ti. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que todo hermano, toda hermana de cualquier edad y condición, Señor, en nuestra iglesia y en tu iglesia, podamos acercarnos en ti en este momento con esta fe y recibir de ti la gracia necesaria para nuestra necesidad y para que si no tenemos una carencia o no sentimos una carencia, una necesidad, te demos a ti la gloria en cualquier situación, Señor, y te demos adoración y gratitud, como debemos siempre hacer, Señor, por la obra que tú has hecho a nuestro favor, nuestro gran sumo sacerdote, el pastor de las ovejas, por el pacto eterno. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. Gran abrazo a todos. Dios les bendiga.